de Dios. Saludamos también, estuve hablando esta semana con una de las pastoras de San Juan, la pastora Mari, ¿sí? Así que saludamos a Mari, saludamos allí a Fer, a su esposa, haciendo un hermoso trabajo también en la provincia de San Juan. La llamaba para decirle que si Dios lo permitía en estos días me gustaría estar por allí para compartir con ellos. Así que bueno, reciban los saludos de la iglesia de San Juan también, de la provincia de San Juan. La semana pasada hablamos de Apocalipsis, del concepto que las personas tienen del significado de Apocalipsis. Leímos en el diccionario que dice, bueno, fin catastrófico y tremendo del mundo. Y cuando vamos a la etimología de la palabra y qué significa realmente la palabra, cuál es el significado, nos habla de revelación, de quitar el velo. Y cuando vamos a la Escritura, porque este es un concepto que muchas veces tenemos, y yo les contaba que hace muchos años, ¿sí?, en un tiempo muy especial de enfermedad, de dolor, buscaba yo también algo catastrófico, ¿sí? Entonces me puse a leer Apocalipsis buscando algo catastrófico, algo de fin, y realmente pude ver a Cristo en las Escrituras, y pude ver, sí, ese concepto que a veces personalmente uno dice, no, Apocalipsis nos habla de los últimos tiempos. Es cierto, dentro del combo está allí los últimos tiempos, muchos no lo entendemos, tampoco necesitamos entenderlo. En su justo tiempo Dios nos va revelando y nos va mostrando esos grandes monstruos, son ideologías, y bueno, Dios nos va hablando y nos va aclarando muchas cosas, pero lo principal está en los primeros capítulos, donde se nos habla de que es quitar el velo, es la revelación. Comienza así Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo, ¿sí? Y de Jesucristo a la iglesia. Y cuando uno empieza a estudiar y a ver y a tratar de comprender un poco lo que Dios me está diciendo, no con una información, a veces nos acercamos a la Escritura tratando de avalar algo o que se nos revele algo, pero nuestro, cuando Dios quiere revelarnos lo suyo. Él quiere mostrarnos. Una de las, y lo decimos siempre, la oración apostólica por excelencia es que te conozcan más. Queremos conocerte más. No es por cosas, no es por resolución de problemas, porque entendemos que cuando estamos en Cristo, cuando crecemos en su realidad, las cosas se van acomodando en nuestra vida, ¿sí? Ya Jesús antes de la cruz decía, busquen primero el reino de Dios, todo lo demás está garantizado. Ocuparse y no ocuparse, porque realmente tenemos que ocuparnos de las situaciones, sino que preocuparnos por las situaciones, y a veces nos preocupamos por situaciones que no podemos cambiar. ¿A cuántos le pasa esto? Yo no sé por qué. Y está en nuestra cabeza y nos da vuelta y nos preocupamos y le buscamos la vuelta y queremos resolverlo. Algo que no tiene solución, o por lo menos en este momento Dios no quiere mostrarnos la solución. Y cuando pasa por eso es bueno salir, ¿sí?, y ver el problema de afuera. Y ver lo que Dios hará. La palabra dice que por medio de la aflicción Cristo crece en nosotros. Entonces no es que no lo conocemos a Cristo y no vamos a tener problemas, ¿sí? En el mundo van a tener aflicción, ¿sí? Los que conozcan a Dios y los que no conozcan a Dios. Pero la promesa es, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. Esa es la promesa de nuestro Señor. Y hablábamos justamente de esto, de la intención de Dios de darse a conocer a la humanidad. Dios pone al hombre en esta tierra para que pueda ser vista su imagen. Dijimos que Adán y Eva gobernaban con la imagen de Dios. La creación toda no veía a Adán y a Eva, sino que veían a Dios en ellos. Entonces, naturalmente obedecían. Por medio de la desobediencia, hablábamos la semana pasada, se había perdido esa imagen de Dios y ellos necesitaron hacer cosas como cubrirse, porque ni siquiera ellos mismos se reconocían, porque no podían ver a Dios en el otro. El pastor Elías decía que un cristiano que anda mal es como un televisor descompuesto. Lo primero que pierde es la imagen. Y perdemos la imagen de Dios a través de nuestras vidas. Y realmente Dios nos pone en esta tierra
para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Una gloria que no me pertenece, una imagen que no me pertenece, una paz que no me pertenece, un amor que no me pertenece, que no proviene de mí. El hombre ama, el hombre ayuda, pero es una ayuda a un prójimo. Pero cuando viene de Dios, es realmente un amor no interesado, es un amor que se da, es lo que Dios hace. Y la intención de Dios siempre fue darse a conocer, dice Romanos, que toda la creación anhela ardiente, ¿sí?, de manera fervorosa, que los hijos de Dios se manifiesten, ¿sí? Siempre embromamos con esto, hay algunos cristianos manifestados, pero eso es otra cosa. Realmente no mi propia manifestación, sino la manifestación de Dios a través de nuestra vida. La intención de Dios siempre es darse a conocer. Por eso tenemos que manifestar una imagen clara de Él. Por eso hablábamos de que Apocalipsis significa revelación y que tenemos que ir a este libro porque es la revelación de Jesucristo y de Jesucristo a través de la iglesia. Y esto es maravilloso. ¿Sí? Recuerda, lo hablábamos la semana pasada, Juan el primer día orando al Señor, clamando allí, escucha una voz, se da vuelta, ve las iglesias y en medio de la iglesia Cristo. Y hoy vamos a hablar de la centralidad de Cristo, no solamente en la iglesia, en mi casa, en mi vida, en mi trabajo, en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Dice la palabra que todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Así sea comer o beber. Y desde ese momento, desde que Juan pudo ver a Dios, porque Juan no es que le fue revelado, sino que fue llevado a Dios, fue llevado a los cielos, fue llevado a lo eterno, y él podía ver lo que Dios había diseñado y pudo ver lo que estaba en la tierra. La iglesia perfecta y la iglesia en la tierra vista con ojos humanos imperfecta. Entonces él lo primero que ve es la centralidad de Cristo en las iglesias. Había 7 iglesias y en esas iglesias pudieron manifestar claramente al Hijo de Dios glorificado. La intención en Apocalipsis es mostrarnos la vida de Dios. Por eso es necesario que Cristo sea el centro de todo. ¿Le parece si me acompaña acá, Lucas capítulo 14, verso 13? Lo mencionamos así por arriba la semana pasada, y es el camino de Emaús. Allí había unos discípulos del Señor, un grupo de hombres que le conocieron, pero que no lo vieron. O mejor dicho, que lo vieron, pero que no lo conocieron. Estaban buscando algo, ¿sí? Sabían que era de Dios, pero las cosas no se estaban dando de la manera que ellos querían. Mire, yo siempre digo que sé lo que Dios quiere, lo tengo muy claro lo que Dios quiere porque lo puedo ver en el espíritu de la Escritura, lo puedo entender claramente, lo que no sé es cómo hacerlo, ¿sí? Y creo que esto nos pasa a todos, conocemos, sabemos lo de Dios, pero a veces queremos encajarlo en nuestra manera de pensar, en cómo nosotros lo haríamos, y si no se hace a nuestra manera, a veces nos duele. No lo entendemos y hasta a veces lo de Dios lo convertimos en falso o lo desacreditamos simplemente porque no se hizo a mi manera, no fue como yo esperaba. Y a estos hombres le pasó algo parecido. Es un poco largo. Yo soy disléxico, así que me voy a equivocar un par de veces, así que va a disfrutar de una lectura bastante complicada. Acompáñeme. Lucas capítulo 24, verso 13. Siempre evito leer porque voy leyendo y voy inventando y lo voy parafraseando en mi mente. ¿Se entiende? Esa es la dislexia, ¿no? Que leemos algo pero decimos lo que queremos. Así que eso está bueno. Lucas capítulo 4, verso 13 dice... Lucas, perdón. ¿Ve? Ahí está, se manifestó la dislexia. No, Juan no, Lucas. Lucas capítulo 14. ¿Vio? Estoy leyendo algo y digo otra cosa. ¿Y yo qué dije? Se van todos, ya. Lucas capítulo 24, verso 13, yo no sé. El otro día estaba Pablo y yo decía, nos vamos a juntar a las 14. A las 16 me decía. A las 18 se decía. Decía a las 18. Yo dije a las 18. No, dijiste a las 14. Yo dije a las 18. Para mí, yo siempre lo digo,
nombres y números son un misterio. Así que puedo estar hablando de Moisés y hablar de Noé. Y estar diciendo Noé pensando que estoy diciendo Moisés. Eso es algo natural. Así que acostúmbrese. Punto. Lucas capítulo 24, verso 13. ¿Está bien ahí? Si no se equivocaron los chicos. Este mismo día, dos de sus seguidores, espere que lo voy a agrandar un poquito más. Ahí está. Este mismo día, dos de sus seguidores, de los seguidores de Jesús, iban camino al pueblo de Emaús, unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir de camino, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo conocieran. Les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Esto es lo primero, cargados de tristeza. Había sucedido lo que tenía que suceder, pero no sucedió a la manera que ellos querían. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Claro, estaban hablando de que había sido crucificado Jesús, que había muerto y había sido enterrado. Entonces había sido puesto en el lugar de sepulcro. Entonces no se había dado, ellos estaban esperando otro tipo de cosas, estaban esperando la manifestación de Dios a través de Jesús, porque conocían que era maestro, entendían que era de Dios, pero de repente lo crucificaron y murió, y no se dio como ellos esperaban. Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos, también era un gran maestro a los ojos de Dios y a los ojos del pueblo. Era lo que ellos veían, un gran maestro, pero faltaba la confirmación si era el Mesías, ¿sí? Si en algún momento de maestro y de hacer milagros se iba a convertir en un guerrero, iba a sacar la espada, porque era lo que se estaba esperando. Alguien que combatiera, alguien que venciera el reino que los estaba oprimiendo, porque ellos no veían el reino que los oprimía como satánico, sino que lo veían con cara humana. Entonces, como lo veo con cara humana, tengo que combatirlo con cara humana. Si yo veo a mis enemigos con cara humana, y voy a tener que tener estrategias humanas para vencerlo. Pero cuando yo entiendo que hay una victoria eterna en la cruz, ya dejo de planificar para vencer a alguien, porque no está en mí vencer a nadie. ¿Sí? Hablaba con algunos pastores de Chaco el otro día y le decía, David tuvo que vencer al gigante, a Goliat, tuvo que salir a enfrentarlo para salvar a su pueblo. Para que Dios sea glorificado, le tuvo que cortar la cabeza. Ahora, después de la cruz, David tendría que haberlo amado. Va complicado esto por acá, ¿no? Después de la cruz, porque David era conforme el corazón de Dios. Después de la cruz, necesariamente, no podía levantarse a matarlo, ¿sí? Porque nos habla de dar la otra mejilla, Jesús nos habla de perdonar, ¿sí? Antes se dijo, pero ahora yo digo. Entonces hay que entender una clara expresión de la ley, no solamente como ordenanza, sino en el cumplimiento de la propia vida de Jesús. Él cumplía la ley, ¿sí? Pero la manifestación era amor. Por eso todos esperaban que quizás venga un gran vencedor, alguien que derribe el reino que los estaba gobernando, pero realmente la legalidad del Hijo de Dios para recuperar lo que se había perdido, porque el primer Adán lo perdió todo, pero el segundo Adán lo recuperó todo. Dice la Escritura que Él lo llenó todo en todos. O sea que lo que se perdió por el primer Adán a través de la desobediencia, en el segundo Adán, que es Cristo, que es Jesús, se recupera todo. Absolutamente todo es recuperado y es alineado a Dios. Por eso dice que la función de la iglesia, claramente la única función de la iglesia es
el ministerio de la reconciliación. Reconciliarlo todo con Dios, ¿sí? Reconciliar no solamente la iglesia, reconciliar la manera en que predicamos, reconciliar la manera de hacer iglesia. No la manera que tenemos, sino la manera en que Dios tiene. La intención de Dios para todo lo que hacemos. Reconciliar la familia, reconciliar el matrimonio con Dios. No reconciliarse entre ellos, sino reconciliarlo todo con Dios. El trabajo, la economía, la política. Mi querido hermano, en este tiempo la política tiene que ser reconciliada con Dios. Las artes tienen que ser reconciliadas con Dios. El deporte tiene que ser reconciliado con Dios. Mire, el otro día, sorprendido, empecé a hacer un deporte, siempre me gustó hacer ese tipo de disciplinas, y cuando voy encuentro que hay gente maravillosa, ¿sí? Y uno cuando se hace viejo tiene que hacer cosas nuevas. Así que empecé de cero con otra disciplina y me sorprendía, pues yo decía, no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para estar acá. Pero hacía algunos años que me insistía a volver y a ese lugar. Y la clase terminó el otro día con 2 profesores diciendo, bueno, gracias a Dios, damos gracias por sus vidas, porque los valores que se dan son increíbles durante muchos años, pero cuando los valores están alineados a Dios, mucho más. Y se terminó una clase que parecía una reunión. Y el profesor diciéndome la verdad, que no sé por qué terminé así. Y ¿sabe qué? Esto es lo maravilloso, cuando todo, hasta lo impensado, comienza a reconciliarse con Dios. Porque si la iglesia reconcilia todas las cosas, no está hablando solamente de personas. Estos hombres que iban de camino y Jesús se les cruzó, se metió ahí ya resucitado. Y comienza a hablar con ellos. El 20 dice, sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuese condenado a muerte y crucificado. Esta era la parte que a ellos se les salió de lo planeado. O sea, venía todo bien, parecía de Dios, enseñaba lo de Dios. Pero claro, no se daba de la manera en que ellos estaban esperando. Y déjenme decirle, muchas cosas en nuestra vida se van a dar cuando dejemos de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Por eso queremos decir, lo de Dios se hace así. A mí me encanta cuando las personas dicen, no, porque lo de Dios se hace así. Bien. Claro, uno habla de los errores cometidos, ¿no? Yo también mucho tiempo dije, no. Esto se hace así, y se hace así, y se hace así. Y punto. Y si no es así, no es Dios. Y me lo imagino a Dios diciendo, este pibe, ¿quién lo llamó? ¿Quién le dijo que hable por mí? Sin embargo, Pedro, me trae un poco de agua, por favor. Ah, gracias. Mire cómo va corriendo. ¿No se va a caer? Por favor, le pido. Está bien, el seguro está al día, no hay problema, pero bueno. Gracias, Rosy. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Cuando yo digo yo tengo esperanza, estoy diciendo yo tengo esperanza de que se haga como yo quiero. Claro. Nosotros teníamos la esperanza que fuese el Mesías. Claro, querían que fuese el Mesías, pero estaban yendo tristes porque no se había dado como ellos querían. La legalidad para que la vida de Dios entrase a esta tierra era a través de un hombre, ¿sí? Dios había diseñado la vida de un hombre. Fue Adán el que perdió todo, dijimos, fue Jesús el que recuperó todo. Y tenía que ser recuperado por medio de la muerte. Fíjese que cuando vamos y recorremos todas las Escrituras, podemos ver a Cristo en todo. El otro día hablaba con la pastora Alicia de esto.
Podemos ver a Cristo en todo. Cuando vemos a Cristo, y Cristo es la centralidad en nuestra vida, podemos verlo en todo. Lo vemos en el gran pez, en la ballena. Lo tragó el gran pez. No. El gran pez representa a Cristo, el cuidado de la vida en un lugar donde tendría que haber muerto. Por supuesto que ahí lo usaron de lavadora, ¿no? Dice allí Jonás, las algas me rodearon, ¿sí? Me envolvieron, vaya a saber, ¿no? Las cosas que pobre Jonás le pasó. Y después al tercer día fue expulsado en la costa. Y nos habla también de la crucifixión de Cristo. Aquí, después de 3 días, lo vieron a Jesús, pero no sabían que era Él. No se había hecho a la manera que ellos esperaban. Dice, nosotros teníamos, o sea que ya no estaba más, teníamos tiempo pasado, ya no estaba más la esperanza. Y la discusión era esta, ¿cómo puede ser si daba con todo? Era la persona, era el hombre. Y no fue. Teníamos la esperanza que fuese el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Claro, el rescatar a Israel era a la manera que ellos estaban esperando. Todo esto sucedió hace 3 días. Cuando podemos ver a Cristo lo vemos en todo. Lo vemos en el pueblo de Dios cuando sale de Egipto y entra a la tierra prometida. Tierra prometida representa a Cristo, un lugar donde fluye leche y miel. El desierto, un lugar donde todo lo del hombre tiene que morir. Creo que lo hemos hablado un par de veces y el trayecto del desierto fue la muerte de todo lo que había salido de Egipto. Por eso entendemos que en el proceso es menguar para que Él crezca. ¿Se da cuenta? Habla toda la palabra de lo mismo. Necesariamente en mi vida tiene que morir todo lo mío y renacer todo lo de Dios. Lo poquito de Dios que había está destinado a crecer. Lo único que entra a la tierra prometida fueron Josué y Caleb, que eran lo de Dios, era lo que había reconocido a Dios en la tierra prometida. Todos los demás dijeron, no vayamos porque es imposible, porque lo miraban todo de manera humana. Los espías fueron a la tierra prometida y vieron, sí, grandes riquezas, pero también grandes protectores de esas riquezas. Entonces vieron lo humano. Josué y Caleb pudieron ver a Dios, no veían la dificultad, sino que veían lo de Dios, lo que Dios había preparado. Todo esto sucedió en 3 días, dice el 22. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo, seguidoras de Jesús, fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles que le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres, corrieron para averiguarlo. Efectivamente, el cuerpo no estaba. O sea, no bastó la palabra de las mujeres, sino que las personas tuvieron que ir a comprobarlo. ¿A cuánto le pasa esto? Yo tengo que comprobar. Está bien lo que vos me contás, pero yo tengo que comprobarlo de Dios. ¿Sí? No está tan mal, pero Dios no me va a... su tarea no es comprobarme todo. En Dios es obedecer para entender, no es entender para obedecer. Porque la obediencia nos lleva a lugares que ni siquiera imaginamos. Porque la obediencia es lo único que mantendrá a Cristo en el centro de nuestra vida. No sé si te acuerdas de los 10 leprosos, no estoy hablando de la cancha de Newell's, no, de hinchas de Newell's no eran 10 leprosos reales, ¿sí? Que iban caminando y se cruzaron con Jesús. Y Jesús les da una orden, los podía haber sanado en el momento. Y le dijo, vayan al sacerdote, vayan. Claro, ir al sacerdote era que el sacerdote comprobara realmente, y había todo un proceso en el pueblo de la verificación que ya no tenían más lepra. La verificación que ya no eran más leprosos. No, quédense tranquilos los de Central, no estamos hablando de fútbol. Mejor, claro, no vamos a pelear por esto. Había que comprobar realmente. Entonces, claro, Jesús los envía, es la orden, pero no lo comprendían ellos porque ellos vieron y no estaban sanos. Pero dice que en el camino se vieron y se encontraron sanos. Esta es
si ellos se hubiesen visto y hubiesen, nos dio una orden, nosotros tenemos que ir a un lugar donde nos tienen que confirmar que realmente estamos sanos y nosotros no estamos sanos. No, ni vayamos a que nos digan que no. ¿Cuántos no fueron a un lugar para que no le digan que no? ¿Tiene tiempo? No, y ellos fueron, ellos avanzaron y el obedecer produjo el cambio. Lo de Dios siempre es, antes que entender, es obedecer para después entender. Dice entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. No solamente es leer, no solamente es saber, estos hombres la tenían de memoria a la palabra, pero no es solamente leer, no solamente información, y lo hemos dicho todo este tiempo, sino que es comprobar la vida de Dios en todo lo que hago. Él tiene que ser visto. Cuando la palabra dice que somos carta leída, significa que Cristo tiene que ser leído en nuestra vida. Y si no, serán leídas otras cosas. Qué necios son, le cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Yo me pongo en este lugar. Muchas veces me cuesta creer lo de Dios. Me cuesta entender. A veces leo y no comprendo. Y va más allá de la dislexia. ¿Sí? Leo y digo, y un día se abren los ojos y podemos ver claramente lo que Dios te está hablando. En un pasaje que lo leíste miles de veces. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés. Y acá entendemos cómo él hablaba de él mismo. Dice, entonces Jesús lo guió por todos los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Él leía las escrituras desde Moisés en adelante, mostrando en cada lugar donde él estaba, que realmente las escrituras hablaban de él. En un cruce antes de pasar por la cruz, en un cruce, ¿sí?, con los religiosos de aquel momento, él les dijo, ¿no se dan cuenta que las escrituras hablan de mí? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Cuando vamos y buceamos en las escrituras, y leemos y buscamos y podemos encontrar, y Cristo puede ser visto en todo, en todo, en todo. Dejamos de pensar que es antiguo y nuevo pacto. Nosotros no estamos ni en el antiguo ni en el nuevo pacto, nosotros estamos en un pacto eterno. Un pacto eterno que abarca todas las escrituras, y todas las escrituras nos habla de Cristo Jesús. Nos habla de su vida, las fiestas, las celebraciones, las historias. El arca de Noé nos habla de Cristo, un lugar donde se preservó la vida. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y al final del viaje Jesús hizo como que seguía adelante. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Dice que Jesús iba por el camino, se hizo tarde, pero ellos buscaron una excusa para que Jesús se quedara. Qué maravilloso esto. Mire, el otro día me encontré con algunos pastores de Chaco y tanto ellos como yo buscamos la excusa para seguir charlando. Era simplemente un café, era simplemente una charla, era pasar por Rosario y saludarnos y nada más. Los pastores dicen, pastor, pasamos por Rosario, hablamos 2 palabras y nos vamos, los saludamos. Pasaron casi 6 horas y los 5 estábamos tratando de buscar una excusa para seguir juntos. Comimos, nos faltó tomar mate, hacer tortas fritas.
Y no era que no tenían nada que hacer. Ellos, si salían en el momento que tomaban café conmigo, llegaban a las 8 o 9 de la noche. Llegaron, ¿sabe a qué hora, no? A Chaco. Al otro día, pero entrada a la mañana, ¿sí? Con el alba. Diría un pastor, tantas veces salieron de fiesta y volvieron de madrugada. Qué bueno cuando buscamos una excusa para estar juntos. Esta es una excusa para estar juntos. Llegar, venir, compartir un café, charlar un rato. Algunos encontrarnos en la oficina, otros encontrarse aquí. Sí, los músicos ensayando. El viernes tuvimos una reunión de colaboradores. La excusa para estar juntos. La excusa para que Dios pueda hablarnos. Estos hombres buscaron la excusa para que Jesús se quede. Ya es tarde, quédate. Claro, el sentido y el deseo de que se queda era que estaban compartiendo las Escrituras. Esta Escritura que se habla en Juan 1:1, la Escritura estaba en Dios en el principio y la Escritura era Dios y todo fue creado por Él y para Él. Y aquí vemos a Cristo nuevamente revelado, donde el poder de la palabra, no de la Escritura, sino el poder de la palabra. Hay personas que no aman a Dios, que son declarados ateos y leen la Biblia 2 o 3 veces al año simplemente porque es cultura general para ellos. Y Dios no se les ha revelado todavía. Y muchos les es revelado, simplemente leyendo, pero con un anhelo y un deseo de conocer a Dios. Estos hombres procuraban allí que Jesús se quedase un poco más. Jesús los encontró tristes. Dice que en su rostro se notaba la tristeza de ellos. Y hablábamos justamente de este punto la semana pasada, el 30. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. El 31 dice, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y hablábamos del simbolismo del pan, ¿no? La palabra nos habla de que es el pan de vida eterna. El maná en el desierto fue el único sustento, era el pan que venía de lo alto, era el pan que caía del cielo, era el pan que no se podía guardar para mañana, sino que cada día tenían la provisión de lo que Dios les daba. Dios era su sustento. Y al ser Dios su sustento, todo lo que no era Dios terminó muriendo en el desierto. Porque cuando usted no alimenta nada que no sea Dios, lo que no es Dios se muere. ¿Estamos acá? Cuando mi dieta está basada en solo Dios, lo que no es de Dios termina debilitándose y termina muriendo. Y en el tiempo decís, pero yo era diferente. Yo hubiese resuelto esto de otra manera. En el desierto la intención de Dios era que todo lo que no era Dios muriese, porque era lo que iba a entrar a la tierra prometida. Era solamente lo de Dios lo que iba a entrar a una tierra donde fluía leche y miel, donde no les faltaría nada, donde sería tipo y forma de Cristo, un lugar donde no nos falta nada. En el desierto solamente Dios le daba un pan del cielo. No había posibilidad de comer otras cosas, aunque de vez en cuando Dios le daba algo más. Pero lo que aquí nos habla la Escritura es que si solo comemos Dios, lo que no es de Dios está destinado a morir. Dice que al sentarse, y me encanta esto, porque Jesús nuevamente comparte una mesa. Días atrás había compartido la mesa con sus discípulos y les dijo, hagan esto en memoria de mí. Los simbolismos, el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre, será derramada por el comienzo de un nuevo pacto. Y el nuevo pacto era Cristo en nosotros. Esa era la esperanza de gloria. Ese sigue siendo la esperanza de gloria. Ya no serían fiestas, ya no serían lugares. Jesús le dijo, no se sorprendan cuando los discípulos decían, esto es maravilloso lo que estás haciendo.
Y Jesús le decía, no se sorprendan, porque ustedes harán cosas mayores. Y no era el deseo de un maestro que le estaba diciendo a sus alumnos, no, ustedes van a ser mucho más grandes que yo. No. Ustedes van a hacer mayores cosas porque yo ya no voy a estar con ustedes y ustedes conmigo, sino que yo voy a estar en ustedes. Y si yo estoy en ustedes, harán mayores cosas que las que hemos visto hasta este momento. Porque son cosas, ayer hablábamos con los hombres, son las buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del tiempo. Pues yo puedo tener buenas obras y ayudar y dar, y el mundo dice, no, este hombre tiene buenas obras. Pero Dios no busca buenas obras humanas, busca sus buenas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Pablo, y lo hablábamos con los hombres ayer, cuando Pablo nos habla de que la salvación es solo por gracia, ¿sí? Dice que es por gracia y que nada hicimos para poder merecerla. Nada podemos hacer para merecerla. Entonces esta es una excusa para decir, bueno, entonces no hago nada, total, ya Dios lo ha hecho todo. Pero no, aclara después, somos, el 8 y el 9 dice que es solamente por gracia. Pero el 10 nos dice, somos creación, hechura suya, hechos para buenas obras, preparadas desde antes de la fundación del mundo. Y lo que comentábamos ayer y la duda un poco que tirábamos era salvación por obra o salvación por algo que tengo que hacer. Y cuando leemos rápidamente Santiago, creemos que Santiago dice, no, es por obra la salvación. Y no es así. Santiago habla claramente que no es por obra, pero necesariamente las obras son resultado de una fe genuina en Jesús, en Cristo, en una vida, en una fe que tenemos. Una fe sin obra es una fe muerta. No es que avala solamente que la salvación es por obra, no. Santiago no está diciendo eso. Y Pablo no dice que solamente por gracia. Por supuesto, está hablando de Cristo es suficiente. Pero necesariamente Cristo se manifiesta a través de esas buenas obras. Por eso dijimos 8 y 9, Pablo dice que solo por gracia y no podemos hacer nada para merecerlo. Porque a veces hacemos cosas para ser buenas personas. Y no está mal hacer buenas cosas, sino que las cosas que tienen que ser hechas son aquellas que Dios diseñó para tu vida. Esas son las buenas obras. Por eso Pablo en el 8 y el 9, en el versículo 8 y 9, allí nos dice que solo por gracia, y en el 10 dice, somos creados para hacer buenas obras. Esas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Por eso entendemos cuando leemos esto, que Cristo tiene que ser la centralidad, la palabra, pero una palabra viva, no solamente información. Dice que Jesús compartió esa mesa unos días antes con los discípulos, compartiendo pan y vino, entendiendo que era un nuevo pacto, un pacto eterno, un pacto que lo abarcaba todo, que no era por mérito, no era en lugares, era una vida que los habitaba. Pero aquí está compartiendo nuevamente una cena, ya no más con vino, ya no más con la sangre, y diciendo que era un poco anunciándonos que es un sacrificio eterno. Los sacrificios humanos y lo que Dios había diseñado después de la caída del hombre era temporal, anticipando lo que iba a venir. Y el sacrificio de Cristo fue suficiente. Eso estaba diciendo, es suficiente. Este ahora será el pan de vida. Dice que lo toma el pan, lo bendijo, muy similar, ¿no? Y lo da de comer, lo comparte. Ahora, estaba en la casa de estos discípulos de Jesús y él toma el pan, él lo bendice y él comparte. Se da cuenta cómo la centralidad siempre tiene que ser Cristo. Cuando hay personas entendidas en lo de Dios, dejan de buscar la prioridad. No, esto lo tengo que hacer yo. Esto si no lo hago yo, no lo puede hacer mejor nadie. Ellos mismos entendían que tenía que ser Jesús el que partiese el pan. Este hombre que les había compartido la Escritura, ya los había prendido fuego en el camino. Dice el 32, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Dice que en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Yo no sé cuánto usted puede hacer 11 kilómetros.
dice que rápidamente, esta versión dice en menos de una hora, estaban nuevamente en Jerusalén, con la panza llena, pero habiendo comido de Cristo, habiendo comido de esa palabra viva, habiendo compartido. Cuando compartimos, mire, es tan saludable sentarnos a una mesa y compartir de Dios, y es tan nocivo y tan tóxico compartir una mesa quejándonos de algo, criticando a alguien. A veces no comemos a Cristo, sino comemos a algún pariente, ¿No le pasa eso? Se sienta y dice, ¿qué están comiendo? Lo estamos comiendo a la tía Josefa. Y están, trágate. Toma una pata, toma un brazo. Pasa. La palabra nos habla de sentarnos en mesas y en sillas de escarnecedores. Por eso es tan saludable que como hijos de Dios podamos decir, yo en esta mesa no me quiero sentar. O si tenemos la autoridad para decirlo, che, dejemos algo de la tía para compartir con la familia. Pero qué saludable es cuando compartimos de Dios, cuando hablamos de Dios. Porque a veces compartir de Dios no es hablar de Dios solamente, sino es un rostro alegre, entendiendo que podemos pasar por dificultades, pero sabemos que de todas, ¿sí? Dios se está ocupando, o ya se ocupó. Descansar en que Él esté en cuidado de todo. En ser en nuestra casa verdaderamente la luz. A veces entramos a la casa y parece que se apaga la luz. Entra en algunos lugares o entra algún pariente o algún amigo, se siente... ¿Vio como cuando le entran duro a un jugador, el defensor le entra duro y se siente en el estadio? Y después empiezan los gritos, bueno, así. Entra alguien, qué triste cuando entramos nosotros y la gente dice, No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las Escrituras. En menos de una hora estaban nuevamente allí en Jerusalén. ¿Para qué estaban? ¿Por curiosidad? No, estaban para hablar lo que había sucedido. Eran parte de la confirmación y del testimonio que Jesús había resucitado. Porque muchos creían, y más adelante, si usted como tarea lo sigue leyendo, se va a dar cuenta que los discípulos creían, estaban contentos, se alegraban de la noticia, pero no la creían. Realmente no se dio como esperábamos. Pensábamos que se iba a bajar en la cruz y nos iba a maldecir a todos y todos iban a ser confundidos y arrebatados y muertos y iba a comenzar un reino celestial. La legalidad de Dios es ser un rey, primero cordero, para ser después león. Eso es algo lindo después en Apocalipsis, donde se ve las cuatro caras de Dios, los 4 estadios de Dios. Y podemos ver al cordero y podemos ver al león. El león que protege, el león que reina. En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén, porque era necesario dar confirmación de lo que habían recibido. Qué maravilloso cuando estoy en un lugar, crezco y después comparto un café con alguien para dar confirmación y testimonio de Cristo. Qué maravilloso cuando puede ser visto Cristo. Lo hemos hablado muchas veces. Esa revelación que tuvo Nabucodonosor, donde una piedra no cortada por mano de hombre caería en tierra y destruiría todos los reinos y crecería hasta el punto de convertirse en una montaña y de cubrirlo todo. Nos está hablando, ¿sí?, de Cristo llenándolo todo. Y que en todo lo que no sea, porque hoy estamos, decimos, no llegó el tiempo del juicio, por supuesto, estamos en el tiempo de la gracia. Pero realmente Dios está buscando a su Hijo en todas las cosas. Y todo lo que no manifieste a Cristo está destinado a caer. Sean instituciones, sean congregaciones, sean naciones, sean gobiernos, sean potestades, están todas, absolutamente todas, destinadas a desaparecer. Si usted quiere ver las grandes potencias del mundo, no se hicieron más grandes, las tiene que ir a ver a un museo. Y para encontrarla hubo que excavar en la arena
Hubo que buscarlas, porque la montaña los terminó tapando y haciendo desaparecer. Por eso Cristo tiene que ser visto en mi familia, en mi casa, en mi vida. Acompáñeme ya rápidamente. Hablamos de la centralidad de Cristo y por medio de la palabra y entendiendo que Él es la vida y que su palabra nos corrige. Su palabra nos muestra claramente qué es lo de Dios. Y la pregunta que me hacía cuando leía todo esto, ¿sí? Ver a estos hombres desilusionados y viéndome a mí muchas veces desilusionado porque las cosas no se hicieron o no sucedieron. Sucedió lo de Dios, pero no a mi manera. No fue a mi manera. Entonces, a veces uno queda frustrado y piensa que lo que sucedió no es de Dios porque no fue hecho a mi manera. Y me preguntaba, ¿qué veo? No, ¿qué ves cuando me ves? ¿Sí? Hay una canción, ¿qué ves cuando me ves? No. ¿Qué veo cuando me veo a mí mismo? ¿Qué estoy viendo cuando dice la palabra escudriñar? ¿Sí? Rastrillar, revisar mi vida. Nosotros tenemos que vernos en el reflejo de la Escritura. Hay un estándar, hay una medida y se llama Cristo. Yo no tengo que ser igual a otro hombre, usted no tiene que ser igual a otra mujer, o a otro marido, o a otro esposo, o a otro hijo. Es cierto que vemos a Cristo en la vida de las personas y nuestro deseo muchas veces es parecernos a ellos y tratamos de imitarlo como ellos son. No. Dios ha puesto una personalidad, una manera de ser y a un Cristo que tiene que ser revelado a través de tu vida. Si usted me acompaña a Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y lo vamos a leer muy rápidamente. Puntos, ¿no? Cuando Juan está en el cielo o en lo eterno o en Dios y puede ver la iglesia perfecta y puede ver la iglesia imperfecta, él puede escribir, se le dice, escribí lo que ves. Escribí lo que ves. Y quiero mencionar algunas de las porciones escritas a la iglesia de la Odisea, simplemente para mencionarlo como para que comparemos, veamos y cotejemos con lo que hemos estado hablando todos estos tiempos, todos estos meses, y vemos cómo Dios va confirmando todas las cosas. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, vamos a leer el 15, vamos a comenzar por el 15, porque vamos a mencionar, no lo vamos a leer, vamos a mencionar, después usted lo puede leer tranquilamente en su casa. Lo primero que le dice es, yo sé todo lo que haces. La Reina 60 dice, yo conozco tus obras. Ayer hablábamos de las obras con los hombres. Y las obras es resultado de una fe genuina en Dios. Y no son buenas obras humanas, son las obras que Dios me mandó a hacer. ¿Sí? Que uno de los jóvenes decía, muchas veces las buenas obras, para los ojos de los hombres, no son tan buenas. Entonces nosotros estamos un poco, no me acuerdo tu nombre. ¿Cómo? Natán. Él nos decía, a veces las buenas obras que Dios nos manda a hacer, vista de los ojos de los hombres, no son tan buenas. Entonces, si lo medimos por ojos humanos, no son buenas obras. Pero visto desde los ojos de Dios, son buenas obras. Son las obras que Él nos mandó a hacer, que a veces no son tan buenas. A veces hay que corregir, y esto nos avala para sacar la espada, no. La corrección tiene que ser con amor, como un padre a un hijo, como un padre que ama a su hijo y desea lo mejor para él. Por eso Dios se revela como padre. Yo conozco lo que haces, yo conozco lo que pensás que es bueno y conozco también lo que no es bueno. Yo conozco. Esto a veces suena como algo autoritario y yo lo veo de otra manera. Lo veo como un padre diciendo a su hijo, yo te conozco, sé que no sos perfecto, te amo, te voy a corregir, pero yo te conozco. Porque yo veo lo que hay en vos. Yo veo lo que Dios puede hacer, o mejor dicho, lo que Dios ya hizo en tu vida, pero tenemos que moldearlo. Esta es la realidad de los hijos de Dios. Yo conozco tus obras y no es una acusación.
Es el amor de corregir algo que no queremos que se pierda. Yo te conozco. El 17 dice, tú dices, ¿sí?, lo que yo creo. Tú dices, yo soy rico, no necesito nada. Y allí a Juan que escribe lo que ve, le está diciendo a la Odisea, ¿sí? Sos un desdichado, sos un pobre, sos un miserable. Vos creés. Y esto es vernos, y la Escritura nos habla de con el lente en que vemos las cosas. Si el lente está sucio, todo estará sucio. Las cosas no están sucias, pero yo lo estoy viendo sucio. ¿Sí? A mí en este tiempo me tocó usar lente, ¿no? Y cada tanto hay que limpiarlo. Antes me hacía así y listo. Ahora hay que limpiar los lentes. ¿Por qué? Porque si no parece que está todo sucio. Parece necesariamente que está todo sucio. Tú dices, pero yo digo. Yo hablo la realidad, le estaba diciendo Dios. Por eso no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me parece, no meto mi medición, sino que tú dices, soy rico, tengo todo lo que tengo, no necesito nada. ¿Cuántas veces hemos dicho, no necesito nada? Y esta frase tiene que ser dicha en Cristo, no necesito nada. Yo sé que Él traerá cosas buenas humanas, ¿no? Sé que todo será, lo que sea de Dios tendrá que ser, no me voy a poder resistir a eso. Pero dicho esta iglesia, y cuando hablamos de iglesia también hablamos de las personas, no necesito nada, no necesito que nadie me ayude, no necesito que nadie me corrija, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y es nuestra óptica. El 18, así que te aconsejo, fíjese cuánto amor hay en alguien que podría destruir y hacer algo nuevo. Yo te aconsejo que de mí compres oro puro, refinado, de mí. Todo lo que enriquece a la iglesia, todo lo que enriquece a los hijos de Dios es su vida en nosotros. No es el auto que tengo, no es la casa, no es el trabajo. Es cierto, tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que ocuparnos por la demanda de Cristo que hay sobre nuestra vida. Pero la meta no es ser rico. Podemos ser ricos, pero la meta no es ser rico. La meta es que Cristo gobierne todo lo que soy. Y si tengo mucho, ¿sí?, Él gobernará todo lo que soy, también mi economía. Así que te aconsejo que de mí compres oro puro, oro refinado. Y entonces serás verdaderamente rico. Compra también ropas blancas. Mire, podríamos hablar tanto de esto. Las ropas blancas, ¿sí? La iglesia está para limpiar la iglesia, no está para ensuciar la iglesia. A veces como iglesia decimos, no, porque este pastor y este hermano, no. Nuestra función es limpiar. Mire, si hay algo que tenemos que hacer como colaboradores, porque ¿sí?, somos ovejas, después somos discípulos, y necesariamente tenemos que crecer al lugar de colaboración. Somos colaboradores de un propósito eterno. Estamos incluidos en ese propósito y en eso tenemos que crecer. Si algún trabajo tenemos, el otro día lo hablaba con algunos pastores enojados con otros, le decían, nuestra función no es podar la viña. Si algún trabajo tenemos como cuerpo, es procurar que nadie sea cortado. Porque dice que la viña es Él y hay un cuidador de la viña que va a cortar lo que no dé fruto y va a limpiar lo que dé fruto. Si no sería usurpación de título y honores, ponerme en el lugar de Dios y ser el que poda. Nosotros no somos los que podan. La función de los hijos de Dios, de los pastores, del liderazgo, de los colaboradores, no es podar. Si alguna función tenemos es preparar la novia. Usted sabe cómo se prepara una novia, ¿no? Hay mujeres, hay personas que trabajan preparando, hermoseando la novia. Ellos no son el novio. Si la novia, entendiendo que la novia es la iglesia son mis hermanos, si la novia es para mí,
estoy abusando de la novia. Nosotros estamos para cuidar a la novia. Nosotros estamos para cubrir a la novia. Nosotros estamos para proteger a la novia. Nosotros estamos para limpiar a la novia. Nosotros estamos para preparar a la novia cada día más hermosa. Por eso no matamos a los hermanos, no lo corremos, no le decimos, amado, los hermanos que son complicados, amado, hay tantas congregaciones. No. Si una función tenemos es preparar a la novia cada día más hermosa para las bodas, para la unión con el novio. Nosotros la cuidamos. Por eso dice, de mí compra ropas limpias, ropas blancas. Nosotros estamos no para seguir ensuciando a la novia, para decir, mirá, está manchada. No. ¿Sí? La dama de compañía corre si la novia se manchó y trata de acomodar el vestido y de acomodar cuando se baja del auto y de prepararlo todo. Estamos para cuidar a la novia. Cuando cuidamos a nuestro hermano, cuidamos a la novia. No se me duerma, ya termino. Dice, compra ungüento para que puedas ver bien. Nosotros tenemos que ver bien a Cristo. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Arrepiéntete. Está hablando de una iglesia y está hablando de cada uno de nosotros como persona. Mira, ya con esto termino. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Y vemos la gentileza de Dios, ¿sí? Vemos la gentileza de Dios de no tomar algo por la fuerza, sino de corregirnos y decir, imaginemos, esta carta está escrita en una iglesia, pero la iglesia está compuesta por personas. Primero hay que alinear mi vida, mi familia y después la congregación. Entonces, hagamos la imagen, hablamos de la centralidad de Cristo, que Juan vio a Cristo en medio de la iglesia, manifestada por la iglesia. Imaginemos esta iglesia que estaba en la tierra y estaba siendo corregida. Dice, Cristo no está en el centro, Cristo está afuera. Está golpeando la puerta. Entonces nosotros vemos el amor de Dios, pero la prontitud. Cuando vamos a los originales, nos dice, estoy a la puerta y llamo. Los originales traducen y dicen, estoy dando algabazos. ¿Sabe lo que es la algaba? ¿Vio esas puertas antiguas que tienen el cerrojo ese que uno, pan? Si usted le está dando a eso, ¿es sutil? No es sutil. Hay amor, pero hay prontitud. Yo tengo que estar adentro. Fíjate, está diciendo que está dando algabazos. Está golpeando. No sé si usted sintió, yo lo he sentido eso. De curiosidad, uno va a algunas casas y ya está duro porque no se usa, ¿no? Pero cuando se empieza a mover, tuc, y uno lo suelta. Imagínese estar pegando a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abre la puerta, entraré y cenaremos juntos. Nuevamente una mesa, nuevamente una comida, nuevamente. Y nos está hablando de la cena del Cordero. ¿Sí? Un Cordero que es perfecto y es eterno. Ya no era más un sacrificio, sino que realmente tiene que ser lo que compartimos diariamente en todo lo que hacemos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. El trono de Jesús es un trono de gracia. Y lo habla en todas las Escrituras, un trono de gracia. Si te sentaste en un trono de juicio, de criticar al otro, ¿no es el trono de Dios? Él está a la puerta con amor, diciéndonos, muchachos, yo necesariamente tengo que entrar, hagan lo que quieran. Te estoy dando una oportunidad. La centralidad es Cristo. La Odisea tenía afuera, estaba afuera golpeando la puerta, queriendo entrar y queriendo cenar. Ya para terminar, ya si quieren los chicos pueden subir. Isaías 66:1 nos habla de una casa. La casa dijimos que representa nuestra vida, representa esta casa. Y habla, hay más cartas. Y seguramente en algún momento saldrán y veremos alguna de ellas.
de la corrección que Dios le hace, por lo menos a esta iglesia, es: yo tengo que ser lo central. Yo tengo que estar adentro, no afuera, porque lo que Juan veía era Cristo en medio, no Cristo fuera. Y en mi vida, Cristo tiene que estar adentro, porque es imposible hacerle una casa a Dios. Está hablando de casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Isaías 66:1 dice esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Curiosamente nos hace una pregunta: ¿podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podremos edificarle algo mejor que los cielos como trono y la tierra como el lugar donde apoya sus pies? ¿Podremos edificar algo mejor? Porque a veces la intención es hacer la iglesia más bonita para atraer más gente, cuando realmente lo que traerá a las personas será Cristo en nosotros. Lo que atraerá a tu familia será Cristo. Hablábamos con los colaboradores justamente de esto. Nos juntamos todos los que colaboran en distintas áreas y hablábamos de esto, de la intención de Dios, del estándar de servicio. No es dar un buen servicio, es servir como Cristo nos manda a servir. El estándar correcto de Dios es que Dios sea visto en la relación con mi hermano, en el amor, en cómo lo corrijo. Lo corrijo con amor, lo hablo con él, lo charlamos o simplemente lo expongo delante de todos. Dijimos que la gloria de esta casa sería hacer la voluntad del Padre, no nuestra propia voluntad, porque en mi casa personal puedo hacer mi propia voluntad. Y la gloria de mi casa y de mi matrimonio será hacer la voluntad de Dios. Esa será la gloria del Padre. La gloria de esta casa será que Cristo sea vista. Y lo mismo tendremos que hacer, tendremos que llevarlo a la casa. Esta mesa que compartimos hoy, tendremos necesariamente que llevarla a casa. Porque y dijimos que la gloria de esta casa no son los números, y no significa porque los números no sean importantes. Si las personas crecen, llenaremos las gradas, si la gente viene, lo dividiremos en casa, tenemos anexos en muchos lugares. Si no estaríamos preocupados en los números, no se hubiese abierto un anexo. Pero los números, no estamos preocupados por el número, estamos preocupados por la expansión de Cristo en toda la tierra, en generar obediencia, como lo venimos hablando. Porque si sería por los números, lo llamamos a piñón fijo esta mañana. En vez de estar Ezequiel, anunciamos que está a piñón fijo, lee un versículo bíblico y nos llenamos de gente. Llamamos a un cantante, a un artista famoso, lo hacemos leer algunas palabras, vienen 30, 40 mil personas y decimos: fue un éxito, Dios estuvo en esto. Y no digo que esté mal, no está mal ir a ver el teatro, no está mal escuchar a piñón fijo, no me entienda mal. Estoy diciendo que la iglesia, la gloria de esta casa será hacer la voluntad de Dios y no de algunos pastores, ni siquiera de la congregación, porque a veces la congregación dice: podríamos hacer esto, pongámoslo. Lo dejamos acá, lo ponemos y vemos si Dios confirma estas cosas. La gloria de tu vida será que hagas la voluntad de Dios y Dios podrá ser visto en tu vida. La gloria de tu matrimonio será vivir en la voluntad de Dios y que en tu matrimonio sea visto Cristo. La gloria de tus hijos no será que sean enseñados o estén en un colegio perfecto, sino que puedan ver a Dios en vos. Si no, van a pensar que sos un hipócrita. Si me escuchan predicar y yo soy otra persona abajo de este púlpito, mis hijos dirán: es un hipócrita. Predica hermoso, pero es un hipócrita. La gloria de tu casa será que Dios sea vista por los que no conocen a Dios. La gloria de esta casa será que Dios sea vista en los hijos de luz, cuando trabajan, cuando estudian, cuando están en la calle, cuando hablan con sus vecinos. Por eso necesariamente, hablemos o no hablemos, necesitamos tomar decisiones y empezar a compartir a Cristo. A veces será hablando y a veces será escuchando. A veces será comiendo y a veces será abrazando a alguien. A veces será renunciando a una pelea. Ay, cómo me gusta pelear, Señor. Si me creaste con habilidades para pelear.
para discutir, para defender mis cosas. ¡Ay, qué lindo! Y no, quizás la gloria de Dios se manifieste en tu casa cuando te calles y dejes pasar una ofensa. Cuando estés en tu trabajo y no te hace menos. A veces los gritos simplemente exponen a un ignorante que quiere defender algo indefendible. Decía mi abuelo, para pelear siempre tiene que haber dos. Siempre tiene que haber dos. Entonces, ¿qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos cenando? ¿Qué estamos almorzando? ¿Qué están viendo mis hijos? ¿Qué ven mis vecinos? ¿Qué ven las personas que me rodean? Ir por todo el mundo y predicar la palabra y hagan discípulos. A veces será viajar y predicar, pero primero tiene que ser hecho en casa. Yo puedo ser un gran pastor en cualquier parte del mundo, pregúntele a mi esposa, pregúntele a su familia. Es necesario empezar a crecer en estas cosas. Señor, vos sos el centro de mi vida y tenemos que crecer en esto. A veces, y que no sea una frase, no, Él es el centro de mi vida, sino, Señor, goberná mi vida, goberná mi economía, goberná mi casa, goberná mi matrimonio, goberná mis hijos. Pues mire, yo puedo perder mi economía, pero no quiero perder a mis hijos. Y cuando hablo de perder, estoy hablando de que no puedan conocer a Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y decimos, Señor, goberná nuestra vida? Señor, queremos que vuelvas a ser el centro de nuestra vida. Queremos que tu gobierno nos inunde, que tu amor nos direccione, que lo que diga pueda ser regido por vos, que lo que piense, que mi mente pueda ser gobernada. A veces, mire, vivimos en un tiempo de tanta enfermedad de salud mental, tanta enfermedad de salud mental, tantas personas agobiadas, tantas personas que no pueden dormir, tantas personas que no están bien. Mire, estamos siendo llevados a ser gobernados por Cristo. La palabra nos habla de la mente de Cristo, una mente que acciona en lo de Dios, una mente que decide lo de Dios, una mente que entiende lo que tiene que hacer porque Dios va a ser glorificado, aunque las personas piensen que no. Esto significa: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quizás para los muchos lo que haces no será de Dios, pero si vos entendés que en esto poquito Dios te mandó en este tiempo, puede ser en este tiempo no predicarle a multitudes, sino cuidar a tus hijos, porque tus hijos tienen que crecer. En este tiempo será cuidar de tu matrimonio y será tu ministerio. Nunca podemos ser parte de una familia si la intención de Dios no está para con los nuestros. Amar a los nuestros, respetar a los nuestros, esperar a los nuestros. Él tiene que estar en el centro. Porque como nos habla con amor, también nos corrige y está dando golpes a la puerta, diciendo: tengo que entrar, tengo que cenar, tienen que comer de mi vida, para que los demás puedan comer de una vida correcta, porque vos y yo somos una mesa que va por este mundo y las personas simplemente se sirven. Por eso tiene que estar Cristo, no la crítica, no el enojo. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos tantas gracias, Señor. Te pedimos que nos puedas dar sabiduría para levantar el estándar de Cristo en todo lo que hacemos. En el matrimonio, en la familia, en la casa, en la política, en las ciencias, en la enseñanza, en el discipulado, en todo lo que hacemos. El estándar y la medida pueda ser Cristo, porque es Cristo el que abrirá los ojos de las personas. Como los discípulos que iban a Emaús, tristes, porque había sucedido algo que ellos no esperaban. Señor, te damos gracias. Quizás las cosas no se hagan a nuestra manera, pero si vos estás, si vos lo gobernás todo, podemos estar tranquilos, podemos descansar. Y las señales comenzarán a seguirnos como individuos, porque somos hijos. Podremos orar por los enfermos. Podremos entrar a lugares y el enemigo no poder resistirse, porque hay tanto poder en un hijo que vive en la voluntad de Dios. Señor, queremos vivir en tu voluntad, no en lo que dicen los demás, sino verdaderamente en tu voluntad. Aleluya.
Gloria a ti, Señor. Ni se merece, tu amor es un regalo, de gracia se recibe